de la parte que corresponde a mi grupo en patología especial. El lunes pasado han tenido la clase inaugural con el doctor Fernández, que les ha debido explicar un poco sobre la metodología de las clases teóricas, de algunos sistemas, la patología de algunos sistemas orgánicos, el sistema cardiovascular, por ejemplo, en donde los temas no van a ser todos los que están en el libro. Algunos, como las vasculitis, por ejemplo, van a avanzar solo en práctica. Y en teoría vamos a hacer arteriosclerosis y patología cardíaca. Después vamos a hacer patología respiratoria, pulmonar principalmente. Después hacemos patología linfoide, principalmente ganglio linfático, patología renal y urinaria en general, y patología reproductiva, masculina y femenina conmigo, ¿ya? Esos son los temas que han de avanzar conmigo. Con el doctor Fernández entonces tendrán los otros temas, principalmente digestivo, que le lleva más o menos la mitad del tiempo, y después otros temas como endocrino, mama, hueso, partes blandas, piel, sistema nervioso, algo así, ¿ya? En esta clase quiero recordar un poco lo que ya deben saber y bastante bien, porque es un tema extraordinariamente importante, lo que han avanzado en patología general, ¿no? En anatopato. La patología del sistema cardiovascular en sus conceptos generales, porque realmente la patología general abarca sobre la patología en forma global de todos los sistemas orgánicos. Lo que vamos a hacer en patología especial es puntualizar simplemente eso mismo que han estudiado en patología general, los procesos metabólicos, inflamatorios, infecciosos, neoplásicos, degenerativos y de alteraciones del desarrollo, pero en relación con cada uno de los sistemas orgánicos, ¿no? O sea, repetimos básicamente las mismas materias, los mismos procesos patológicos, pero específicamente por sistemas orgánicos. Vamos a hablar de dos principales rubros de la patología: los procesos inflamatorios, infecciosos y la patología neoplástica, sin descuidarnos en algunas áreas de la patología, obviamente, del desarrollo, ¿ya? Bueno, aquí tienen ustedes un dibujo esquemático que les sirve más a los estudiantes de histología que a ustedes, pero para recordar cómo está constituido el sistema circulatorio. Y si se fijan bien, aunque ya lo conocen muy bien, quiero que interpreten esto como un sistema que consiste en un circuito cerrado, ¿sí? Es un circuito cerrado, pero no absolutamente hermético, porque va a interactuar con el resto de los tejidos orgánicos a través de la porción de los capilares, ¿sí? Pero salvo esta región, en donde hay un intercambio de nutrientes, de oxígeno y otros gases, el resto del sistema es un circuito cerrado. Por lo tanto, cuando existe una patología aquí, repercute en sentido anterógrado y en sentido retrógrado. Y entonces es fácil entender qué es lo que va a pasar, ¿sí? Cuando estemos hablando en la última parte de este tema, claro, superficialmente, porque estoy repitiendo solamente algunos aspectos de la patología general, de la insuficiencia cardíaca, es fácil entender cómo se va a manifestar esa insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque es un circuito cerrado que tiene que alterarse desde el punto de vista de su funcionamiento hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Bueno, el sistema circulatorio es el sistema organizado por vasos sanguíneos cuya patología está siendo determinante
en la actividad humana es probablemente una de las causas más importantes de morbimortalidad en el hombre globalizado de nuestro tiempo, ¿sí? Nace como un islote sanguíneo, posteriormente hay factores de señalamiento que determinan la formación de un endotelio y la conformación de los diferentes componentes del vaso. El corazón se genera, tiene una ontogénesis bastante parecida a esto, solamente que con sus propias características, y sin embargo mantiene estas capas que forman parte de los vasos sanguíneos, la íntima, la media y la adventicia, ¿sí? En el corazón está el endocardio, el miocardio y el epicardio con su pericardio. Entonces, la misma característica estructural se mantiene. Y si ustedes ven en esta gráfica, la velocidad con la que discurre la sangre a través de los vasos sanguíneos es inversamente proporcional al calibre de los vasos, ¿ya? Pero la cantidad de sangre que circula también es proporcional a la cantidad de vasos que existen. Bueno, hemos dicho que es extraordinariamente importante, prevalente, la patología del sistema cardiocirculatorio, no solo porque afecta a los diferentes componentes de este sistema, sino porque repercute sobre muchos otros sistemas, ¿ya? Y se constituye, desde el punto de vista clínico, en la primera causa de muerte en el mundo globalizado, porque también los países emergentes ya están sintiendo esa determinante como causante de mortalidad, ¿ya? La disminución o ausencia del aporte sanguíneo produce importantes alteraciones en el funcionamiento celular y tisular. Una de las principales problemas de la patología circulatoria es que esta patología proporciona o condiciona una disminución del aporte sanguíneo y una obstrucción hacia atrás, ¿no? Entonces, cuando hay una ausencia de aporte sanguíneo o una disminución del mismo, hay importantes alteraciones en el funcionamiento, ya sea del mismo sistema circulatorio o de otros órganos a los que irriga. Y como es un circuito cerrado, determina una cadena de acontecimientos, ya les dije, en sentido anterógrado, pero también y principalmente en sentido retrógrado, ¿no? Entre las principales patologías del sistema cardiovascular están la arteriosclerosis, donde destaca obviamente la aterosclerosis, el infarto de miocardio y otras cardiopatías isquémicas, la gangrena, que en realidad es un infarto de otros órganos, y sobre todo se relaciona con la necrosis isquémica de las partes blandas del cuerpo, el accidente vascular cerebral con infarto, las alteraciones a nivel de las propias arterias, la formación de neurismas en los sitios donde hay una patología, sobre todo relacionada con la aterosclerosis, pero también con otras enfermedades como por ejemplo procesos infecciosos, las vasculitis, como la ortitis sifilítica, por ejemplo. Una consecuencia importante de las alteraciones vasculares, o formando parte de las mismas, son la trombosis y el tromboembolismo, que, como vamos a ver cuando estudiemos infartos, van a ser los principales desencadenantes en última instancia del acontecimiento agudo, preinfarto. La hipertensión arterial sistémica es una patología prevalente. La hipertensión pulmonar es menos frecuente y la primaria es mucho menos frecuente, pero también es importante porque puede ser consecuencia de la obstrucción del circuito vascular o de la insuficiencia cardíaca. Hay también tumores en el sistema cardiovascular. Los hemangiomas, que muchos consideran como amartomas y no verdaderas neoplasias, son extraordinariamente frecuentes. En cambio, las neoplasias propiamente dichas son raras. Están los sarcomas, los angiosarcomas, entre los que hay que destacar el sarcoma de Kaposi
con esto de la epidemia del SIDA. Y el tumor más frecuente, pero también raro, a nivel del corazón, el mixoma, ¿ya? Y por último, la principal patología neonatal del corazón son las malformaciones congénitas. Seguimos con el punto de vista clínico en relación con los vasos sanguíneos y el aporte de sangre. Cuando el evento condiciona una disminución del calibre vascular, hablamos de estenosis, o una obstrucción de esa luz, hay consecuencias, ¿no? Y la consecuencia puede ser, si el desarrollo de esa estenosis, obstrucción parcial o total, es lenta, por ejemplo, como sucede con la aterosclerosis, complicada, pero antes de ser catastrófica, puede producir una atrofia. Pero si hay una obstrucción rápida, puede haber un infarto miocardio, ¿ya? Y la obstrucción rápida se puede producir principalmente por trombosis o eventualmente también por vasoespasmo, o a veces por las dos, sumándose. Otra consecuencia de la patología vascular es el debilitamiento de sus paredes. Mucho que ver tiene la aterosclerosis en todas estas patologías, como van a ver ustedes, que condiciona una dilatación, a veces una disección con formación de nuevas luces y la rotura del vaso sanguíneo, ¿no? Que condiciona una hemorragia, obviamente. Si se trata de una arteria, pues el evento puede ser catastrófico, pero si se trata de vasos pequeños, el proceso puede ser indolente y leve, o leve. O también puede haber producción de depósitos luminales, como trombosis y tromboembolismo, o embolismos de otra naturaleza que no son trombos, ¿sí? Todas estas patologías tienen una consecuencia final, que es la disminución del aporte sanguíneo con una atrofia o eventualmente un infarto. Las 6 patologías madre importantísimas del sistema circulatorio que han estudiado en la patología general y que no son exclusivas de un órgano o de un sistema orgánico, porque repercuten en todos los sistemas, pueden repercutir en todos los sistemas orgánicos, son estos: el edema, la hemorragia, la trombosis, el embolismo, el infarto y el choque, ¿sí? ¿Qué es edema? Que también puede asociarse a una hiperemia o congestión vascular. Es la acumulación excesiva de líquido en el tejido, en los tejidos, ¿no? También hablamos de líquido intersticial. Ese líquido intersticial puede comprometer diferentes sistemas orgánicos o puede también comprometer en particular al pulmonar, ¿sí? Entonces hablamos de edema pulmonar o edema sistémico. Y el edema, cuando hablamos de edema sistémico, no significa que sea un edema generalizado necesariamente, porque puede ser generalizado, pero también puede ser que afecte a una sola región del cuerpo, o puede ser circunscrito a un determinado territorio, pequeño o menos pequeño, pero circunscrito a él, con mecanismos de producción de los diferentes tipos de edema diferentes, ¿ya? En general, cuando hablamos de un edema pulmonar, por ejemplo, hablamos de una rémora sanguínea, de una obstrucción o de una falta de funcionamiento adecuado del corazón, que repercute sobre no puede botar suficiente sangre, no puede disminuir el gasto cardíaco, y hay una rémora sanguínea hacia el circuito menor, condicionando una hipertensión pulmonar y edema pulmonar. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión hidrostática a ese nivel. Y en el edema sistémico, por ejemplo, puede ser de diferentes características. Hay muchas clasificaciones de edema, pero este es interesante porque nos habla sobre todo de la patogenia implícita. Cuando hablamos de edema generalizado, cuando afecta 2 o más regiones, o puede ser realmente importantísimo, entonces hablamos de anasarca. Y el edema generalizado implica generalmente un trastorno de la obstrucción, de un aumento de la presión hidrostática, sobre todo de órganos centrales como el corazón,
o una disminución de la presión coloidosmótica, ya sea por insuficiencia renal, perdón, por trastornos renales, en donde destaca el síndrome nefrótico, o problemas hepáticos avanzados o problemas endocrinos, en donde hay una disminución de la producción de proteínas, una disminución de la albúmina principalmente. Cuando es regional el edema, cuando afecta a un determinado territorio, y en general se debe también a una obstrucción de del retorno, ya sea venoso o linfático, del órgano afectado, o del tejido afectado, o de la región afectada, mejor. Y cuando hablamos de localizado, cuando afecta a un determinado territorio que puede ser pequeño, pero cuyo mecanismo no es necesariamente ni la disminución de la presión coloidosmótica, ni el aumento de la presión hidrostática, sino que es un aumento de la permeabilidad vascular por fenómenos inflamatorios locales, ¿ya? Como sucede, por ejemplo, en un pinchazo, en un golpe, o en una picadura de araña o de abeja, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos: aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica o oncótica, aumento de la permeabilidad vascular, como ocurre en el edema localizado. ¿Sí? La hemorragia, saben todos ustedes que se trata de una pérdida de sangre a partir de los vasos sanguíneos, ¿no? Y se debe necesariamente a defectos primarios o secundarios en las paredes de los vasos, en las plaquetas o en los factores de coagulación. ¿Sí? ¿Qué procesos pueden afectar la pared de los vasos? Pues la aterosclerosis, los procesos inflamatorios vasculares, las vasculitis. Entonces pueden provocar una disección aórtica, o pueden producirse aneurismas que pueden ser saculares, que generalmente son congénitos, o fusiformes, que generalmente se asocian a aterosclerosis, ¿no? El infarto de miocardio puede condicionar rotura del corazón y por lo tanto hemorragia, y las vasculitis, que también dijimos, que pueden provocar rotura de pequeños vasos o aumento de la permeabilidad de pequeños vasos. Enfermedades relacionadas con las plaquetas, producción o funcionamiento de las plaquetas, como por ejemplo la enfermedad de von Willebrand, y alteraciones en los factores de coagulación, que son múltiples, que pueden ser hereditarios o pueden ser adquiridos, primarios o secundarios, en fin, ¿no? Que condicionan una alteración en la hemostasia. ¿Okay? Y llamamos, de alguna manera, tenemos nombres para los diferentes tipos de hemorragia que conocemos, ¿sí? El hematoma es la colección de sangre por fuera de los vasos sanguíneos en un determinado territorio, generalmente secundaria a traumatismos o rotura espontánea de los vasos. El hemopericardio por rotura aórtica o cardíaca. A veces se rompe la aórtica, como en un aneurisma aórtica, y la sangre refluye a través de un sistema de conducto artificial hacia el pericardio o hacia el corazón. Y el hemotórax por traumatismo o rotura aórtica, o también por neoplasias que pueden romper pequeños vasos y producir hemotórax. El hemoperitoneo, rotura aneurismática del aneurisma aórtico y traumatismo son las principales causas. Hemorragia a nivel de las articulaciones, hematos, traumatismo y trastornos hemorragíparos sobre todo, y las petequias y la púrpura, que son pequeñas hemorragias que se deben generalmente a fragilidad vascular, alteraciones de la coagulación, aumento brusco de la presión en estos pequeños vasos. ¿Sí? Otro evento importante que atañe a la patología vascular es la trombosis. Es la formación de una masa de sangre dentro de la circulación en un individuo que está vivo, obviamente, y se sigue postulando la tríada de Virchow, ¿no? En donde es favorecida por tres mecanismos fundamentales: la lesión endotelial, los estados de hipercoagulación sanguínea y las alteraciones del flujo laminar o alteraciones del flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces,
En la lesión endotelial, que es un importante factor de riesgo para la producción de trombosis, hay una disfunción endotelial, no necesariamente una úlcera, una erosión, una herida del endotelio, con aumento con una solución de continuidad de parte de él, sino que a veces también se puede producir por una disfunción endotelial. ¿Ya? Sin embargo, es más fácil comprender cuando hay una herida a nivel del endotelio, se expone la membrana basal y el tejido conjuntivo subyacente, porque el epitelio siempre está apoyado en ese tipo de tejidos. Y en estos tejidos, sobre todo, bueno, hay muchos factores que predisponen a la coagulación, la cascada de la trombosis, ¿no? Pero uno de los más importantes es la exposición de un componente de la colágena de tipo 4, que es el factor de von Willebrand. Estados de hipercoagulación sanguínea, que son múltiples, como vamos a ver ahorita, y alteraciones en el flujo laminar. Normalmente la sangre discurre por los vasos sanguíneos de una manera homogénea, que es lo que se conoce como flujo laminar, en donde la circulación es homogénea, uniforme, continua, y los elementos formes discurren por el centro del vaso sanguíneo y el plasma por la periferia. Y eso condiciona que haya menos oportunidad de choques de los elementos formes, plaquetas por ejemplo, o leucocitos, con la pared endotelial. ¿Sí? Lo que ocurre justamente cuando hay alteraciones del flujo sanguíneo, que pueden ser estasis o más bien turbulencias o alteraciones de ese flujo. ¿Sí? Entonces, la lesión endotelial puede ser física, una herida, o por un desequilibrio hemodinámico. Aquí hablamos, por ejemplo, de alteraciones en el flujo laminar o alteraciones intrínsecas de la pared vascular que condicionan una rotura del endotelio, como ocurre con las placas ateromatosas complicadas. ¿Sí? Las alteraciones del flujo sanguíneo, que son en una rémora, una disminución del flujo, una estasis o una turbulencia. ¿Sí? Esto favorece el acercamiento de los elementos formes, principalmente las plaquetas al endotelio. Además, evita la dilución de los factores de coagulación, que evitan la coagulación justamente, y favorecen la activación del endotelio, ¿sí? Porque el endotelio normalmente está liberando factores anticoagulantes normales, pero cuando se activa puede alterarse este proceso y más bien producir factores procoaguladores, ¿no? La estasis es favorecedora de la trombosis, principalmente en los vasos donde la sangre circula más lentamente, como las venas. En cambio, las turbulencias son más frecuentes a nivel del circuito vascular arterial, ¿no? O cardíaco. Y los estados de hipercoagulación sanguínea, que son menos importantes que estos dos en cuanto a la frecuencia con la que producen trombosis, pero no del todo excluyentes en su importancia. Pueden, como dijimos, ser primarias o secundarias o heredadas y adquiridas. Entre las alteraciones primarias o secundarias tenemos muchas mutaciones, por ejemplo, mutaciones en la producción de la trombina, de la antitrombina sobre todo, deficiencia de algunas proteínas G o S, del gen 5, mutaciones en el gen 5, resistencia a la proteína G activada, la hiperhomocistinemia, el síndrome antifosfolipídico que ustedes han visto en clínica, las disfibrinogeniemias, ¿no? O sea, muchos otros factores. Y entre los adquiridos o secundarios adquiridos, más bien, tendríamos el reposo en cama. Esta palabrita, reposo, implica muchas muertes intrahospitalarias, aunque ustedes no crean. Antes, sobre todo, muchos pacientes se morían en el hospital después de haber salido de una exitosísima cirugía mayor, de cadera, abdominal, torácica, y a pesar de una exitosa cirugía, el individuo 2, 3, 4 días después, cuando ya estaba a punto de irse a su casa, muere. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Se ha producido un tromboembolismo, ¿no?
y una tromboembolia pulmonar que ha condicionado, masiva, que ha condicionado la muerte, ¿no? Bien, entonces, el reposo, el uso de anticonceptivos orales, los procesos mieloproliferativos, sobre todo los que condicionan hiperviscosidad sanguínea por el aumento de la producción de células hemáticas, ¿no? Por el aumento de la hematopoiesis. La diabetes mellitus de tipo 2 sobre todo, el cáncer, cuando vemos del cáncer van a ver ustedes que una de las causas más importantes de estados de hipercoagulación sanguínea es el cáncer avanzado sobre todo, cualquier tipo de cáncer, no necesariamente por este mecanismo de aumento de la viscosidad sanguínea. Enfermedades del sistema cardiovascular, obviamente, también, ¿no? Entonces, normalmente hay factores que favorecen la trombosis o que inhiben la trombosis. Hay un equilibrio entre, pero principalmente están los que inhiben la trombosis para que a través de la trombomodulina, la antitrobina 3 y otros factores que activan los factores tisulares 7 y 10 o la proteólisis de otros factores a través de la activación de la proteína C o la inactivación de la trombina y otros factores van a evitar que se produzca la trombosis, ¿no? Aquí la integridad endotelial y la falta de activación del endotelio o del factor tisular son determinantes para que haya una homeostasis en relación a la coagulación. Mientras que cuando hay una lesión o una disfunción endotelial o cuando hay alteraciones en la función de las plaquetas, hay exposición del factor de von Willebrand y una serie de secuencias para favorecer la coagulación sanguínea, ¿no? Es importante el papel de la trombina, es central su papel en el rol de la formación de trombos, ¿sí? Porque su activación crítica en la generación de fibrina entrelazada, bajo la activación de muchos otros factores como hemos visto, induce a la agregación y secreción plaquetaria y a la activación del endotelio. Entonces las plaquetas participan de una manera importante, no solo en la generación del trombo, sino en la activación del endotelio, que también favorece el trombo. ¿Cómo puede evolucionar un trombo? Puede progresar acumulando más plaquetas y fibrina y consolidándose hasta producir una obstrucción que puede ser parcial o total, evento que desencadena con mayor frecuencia los accidentes vasculares cardíacos y cerebrales, sobre todo cardíacos, ¿ya? Yo diría que más del 90% de los infartos agudos de miocardio se deben a obstrucción trombótica, más que a vasoconstricción o a espasmo vascular o a desprendimiento de la placa aterosclerótica o a tromboémbolos, ¿no? La mayor parte de las veces por una obstrucción trombótica. Pero también puede haber embolización al desalojarse del sitio donde se formó y viajar, y es el ejemplo típico de la trombosis pulmonar. Puede disolverse por fibrinolisis, esto es lo fisiológico, una vez que ha cumplido su función, porque el coágulo tiene una función, ¿no? O puede organizarse y recanalizar sin llegar a obstruir. ¿Sí? Eso también es adecuado. Muchos coágulos empiezan a formar dentro del mismo coágulo un tejido de granulación fibrovascular, primero vascular, y justamente esta neoformación vascular favorece la repermeabilización del trombo o recanalización, ¿no? La coagulación intravascular diseminada, que es un evento sistémico con formación de múltiples pequeños trombos a nivel de varios sistemas orgánicos, ¿no? Por, en general, activación de la trombina. O la formación diseminada súbita o insidiosa de trombos de fibrina en la microcirculación, condicionando una falla multiorgánica por disminución del aporte vascular sanguíneo. El embolismo es una masa sólida, líquida o gaseosa transportada por la sangre a un lugar distinto de su origen, ¿no? Pero hablamos de tromboembolismo como el principal evento cuando esa masa sólida es un coágulo formado dentro de un vaso sanguíneo de un ser vivo, es
eso se llama trombo, ¿no? Cuando el trombo no es suficientemente firme, o cuando el flujo sanguíneo es tan fuerte que, a pesar de ser firme el trombo, lo fragmenta y desprende porciones del mismo, entonces se forma el tromboembolismo, ¿ya? Tromboembolismo que puede ser pulmonar o sistémico, ¿sí? El tromboembolismo pulmonar es un evento extraordinariamente frecuente. Cuando estemos hablando de patología pulmonar vamos a repetir este tema, pero ya les puedo decir que, por suerte, para el paciente la mayoría son silentes y pueden pasar incluso inadvertidos, ¿no? O pueden provocar un tromboembolismo masivo con cor pulmonar agudo, o pueden provocar hemorragia pulmonar o hipertensión pulmonar cuando son múltiples y de manera repetitiva e indolente o insidiosa van condicionando un aumento de la presión a nivel pulmonar. Hipertensión pulmonar que también a la larga puede repercutir sobre el corazón derecho y puede también ser sistémico, ¿no? El 80% surge en trombos murales cardíacos. Siempre por eso hay que descartar que no hayan trombos en el corazón, porque la mayoría de los trombos que se tapan, que forman émbolos y que tapan la circulación arterial, cerebral, mesentérica, renal, periférica, etc., nacen en las cavidades cardíacas. Puede haber un embolismo paradójico. ¿Qué es un embolismo paradójico? Que el émbolo va a terminar en un lugar atípico, ¿no? En donde normalmente no debería ir a terminar, como ocurre con el tromboembolismo cerebral cuando hay una tromboflebitis, ¿no? Por la presencia de una comunicación interauricular o interventricular, más frecuentemente comunicación interauricular, ¿no? Y obviamente la isquemia y el infarto son consecuencias también del embolismo, ¿no? Igual que de la trombosis. Los infartos son la consecuencia, decíamos, de la obstrucción del aporte sanguíneo, que puede ser total o parcial. Cuando es parcial, en general hay asociado un vasoespasmo, ¿no? Normalmente el trombo o el tromboémbolo que produce infarto es total, obstruye totalmente, perdón. Entonces hay un área de necrosis isquémica causada por la oclusión del riego arterial o del drenaje venoso a un tejido concreto, ¿sí? Porque hay también isquemia, infarto hemorrágico de origen venoso, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, con un quiste de ovario o paro ovárico que va creciendo, que puede ser absolutamente benigno, pero crece a un tamaño tal que actúa como báscula y que en algún momento de la actividad de la señora o señorita se tuerce y tuerce con él el pedículo vascular, y entonces hay primero una obstrucción de la vena. El aporte sanguíneo arterial sigue llegando, aunque disminuido, pero sigue llegando, hasta que llega un punto en que la tumefacción es tan importante que se comprime la arteria también. Entonces se produce un infarto hemorrágico, ¿verdad? La mayoría de las torsiones producen infartos hemorrágicos, ¿sí? Una hernia inguinal puede producir un infarto hemorrágico de un segmento intestinal, ¿no ves? ¿Por qué? Primero se obstruye el circuito venoso, la circulación venosa, entonces la sangre se va acumulando, ese órgano está congestivo, pletórico, y después viene la obstrucción arterial completa, y entonces se produce el infarto con necrosis hemorrágica, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver cuando estemos hablando en particular en la próxima clase, si no me equivoco, del infarto cardíaco, ¿ya? Pero en general hay una secuencia de acontecimientos de los infartos en los diferentes órganos, donde mejor se ha estudiado es en el infarto cardíaco, ¿no? Solamente hay pérdida de enzimas oxidativas y es invisible microscópica y macroscópicamente, aunque esto es relativo. Pueden haber ya algunos detallitos con la microscopia electrónica y con
tinciones especiales se pueden ver algunas otras. Pero, como les digo, vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Hasta que por último, cuando hay necrosis del tejido conjuntivo, no hay regeneración del órgano, entonces hay reparación solamente, ¿no? Por fibrosis, cicatriz colágena. El choque, hay diferentes tipos de choque, sin embargo todos tienen en común una hipoperfusión tisular periférica que condiciona un colapso cardiovascular. ¿Sí? Es la vía final de una serie de acontecimientos clínico-patológicos que pueden hasta conducir a la muerte. ¿Sí? Y el principal fenómeno, como les decía, es la hipoperfusión periférica por disminución del gasto cardíaco o por reducción del volumen circulatorio. Puede ser un choque hipovolémico, que condicione hipotensión e hipoxia, un choque cardiogénico, un choque séptico, que puede ser de origen neurogénico o anafiláctico. ¿Ya? Y por último, la insuficiencia cardíaca, que es el tema clínico más importante de este sistema orgánico, que implica un deterioro de la función del corazón que no permite mantener una circulación, un aporte adecuado para los requerimientos de sangre, para los requerimientos metabólicos sistémicos. ¿Ya? Puede ser aguda o puede ser crónica. Ya estarán pensando cuándo puede ser aguda, cuando el desarrollo es veloz, por ejemplo en un infarto agudo del miocardio, o puede ser crónica como consecuencia de un infarto antiguo que condiciona una insuficiencia cardíaca congestiva, lentamente progresiva, ¿no? O puede ser afectar principalmente el corazón izquierdo o el derecho, y condicionando un flujo insuficiente anterógrado y por lo tanto un flujo retrógrado hacia los tejidos que están por detrás, ¿no? En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, obviamente el órgano que sufre es el pulmón, ¿no? Y en el caso de la insuficiencia izquierda, he dicho, ¿no? Pulmón. Y en el caso de la insuficiencia derecha, pues sistémico, ¿no? Hay hepatosplenomegalia, edema, una sarca al final, ¿no? La consecuencia de la insuficiencia puede ser una falla de la bomba, con una alteración cardíaca, una miocardiopatía, una endocardiopatía, una pericardiopatía, un aumento de la carga de trabajo sobre el corazón en un paciente, por ejemplo, hipertenso previamente, ¿no? O un llenado insuficiente de las cavidades cardíacas. Falla de la bomba intrínseca, cardiopatía isquémica, miocardiopatía, trastornos metabólicos, trastornos del ritmo, aumento de la sobrecarga de trabajo, sobrecarga de presión en la hipertensión arterial sistémica y pulmonar, las vasculopatías, estenosis valvulares, las neumopatías crónicas que producen hipertensión pulmonar y que condicionan una resistencia sobre el corazón derecho, una sobrecarga de volumen por insuficiencia valvular también, pero no estenosis, insuficiencia, por anemia grave, por patologías endocrinas, sobre todo tirotoxicosis, por cortocircuitos arteriovenosos que condicionan un retorno venoso mayor al adecuado, y una neumopatía crónica que condiciona una hipoxia del mismo corazón, ¿no? Por llenado de cavidades insuficiente de cavidades cardíacas, taponamiento cardíaco, el hemopericardio, el hidropericardio, las pericarditis constrictivas, que son resultado de la cicatriz fibrosa detrás de un proceso infeccioso, como la tuberculosis en nuestro medio. En nuestro medio, tal vez la principal causa de pericarditis constrictiva sea la tuberculosis, ¿no? Pulmonar, que condiciona afectación del pericardio también. Mecanismos de compensación de la insuficiencia cardíaca: hipertrofia cardíaca hasta que claudica, ¿no? Mientras puede compensar, compensa, pero llega un momento en que claudica. Pero es un mecanismo para justamente compensar esa deficiencia, es la hipertrofia o la dilatación, o ambos,
y obviamente también la taquicardia, sobre todo en los eventos agudos, ¿no? Próximo tema. Cardiopatía isquémica. Creo que no puedo decir quién se cansa.